Estamos de regreso y ahora vamos a analizar el papel de la oposición en lo que será el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hace poco yo afirmé que tras el triunfo de López Obrador en las pasadas elecciones del 1 de julio, los partidos, los dos principales partidos que eran que existían en México, que eran el PRI y el PAN, se encontraban en una especie de terapia intensiva debatiéndose entre la vida y la muerte. No sabemos si van a sobrevivir o no, pero mientras tanto, Héctor, en el corto plazo, pues parece ser que López Obrador no va a tener oposición partidista. Va a tener otro tipo de oposiciones, los mercados, los medios, qué sé yo, pero oposición de partidos se ve difícil, ¿o no? Yo creo que le va a aparecer una oposición en Morena, pero... bueno. Okay. Sí, yo creo que realmente esta elección destruyó todo lo que conocíamos, digamos, como organización partidaria, dejó hecho trizas a los tres referentes fundamentales de la antigua democracia mexicana, el PRI, el PRD, está prácticamente desaparecido, y el PAN, que es el menos dañado, pero está muy dañado. Muy dañado. Y todo lo demás, pues son pedacerías que realmente siempre lo habían sido, de manera que no veo cómo puedan, digamos, convertirse en la columna vertebral de una oposición seria. Estamos en la situación de un gobierno electo con mayoría en el Congreso y sin oposición en el Congreso, porque si fuese solo mayoría, pero tuviera oposición sería interesante, sí. Pero va a tener una oposición muy débil, que va a tener la tentación más bien de subirse al carro de la mayoría que de ser oposición. Veo un horizonte muy complicado de reconstrucción, y el único que me parece de los restos que quedaron que podría volver a reacomodarse y a adquirir una cierta condición de partido de oposición es el PAN, porque tiene esa historia, tiene una historia de sabe lo que es haber estado en la oposición, digamos, testimonial durante décadas. Tiene algunas señas de identidad un poquito más sólidas. Hay una ideología que se puede contrapuntear con la otra ideología. La tiene que reconstruir, claro. y recoger. Tiene unos gobiernos estatales interesantes y, bueno, lo que le hace falta es un liderato, porque el liderato quedó muy lastimado y un poco el asunto es ¿de dónde va a salir ese nuevo liderato? Y ahora sí murió el PRI, Héctor. Bueno, no. Ahí va a quedar, bueno, los pongo sobre la mesa porque hemos venido, es inmortal, a lo mejor se está regenerando en otra fuerza. Pero lo veo mucho más difícil, porque ahí sí no encuentro cuáles serían las señas de identidad que podrían volverlo a reunir en un camino común. Tampoco veo un liderato. Hoy escribía Jorge, la verdad es que mientras no puedan hacer la crítica del presidente Peña, es imposible que se medio reconstruyan, ¿no? Y eso pues no va a poder suceder hasta que no termine el presidente Peña y un poco después. De manera que sí veo una hegemonía política muy fuerte de parte de Morena, y mi expectativa de pluralidad democrática es que Morena aparezca como un conglomerado que tiene contradicciones en el seno del pueblo, como diría Jorge Castañeda cuando era joven. El presidente Mao. Valeria. Yo creo que el PAN se va a reconstruir. Creo que todavía le faltan más trancazos. Yo creo que el PAN todavía se tiene que hacer un poquito más polvo y ahí después encontrar un liderato que creo que sí los hay, ¿eh? O sea, ahorita no están claramente, pero creo que sí tiene ahí figuras que van a estar dispuestos a recomponerlo, no solo dispuestos, van a tener muchas ganas de ser quienes reconstruyan. Siempre parecen jóvenes, brillantes. Y ahí están, ¿eh? Nada más yo creo que están esperando a que esto se deshaga un poquito más y entonces surgir como el ave fénix y reparar al PAN de las cenizas. Me preocupa lo que veo también, no solo en el Congreso, que eso ya es un hecho, ¿no? Me preocupan muchísimo estas figuras virreinales que tiene el presidente, que va a tener el futuro presidente, esparcidas por todo el país. Porque esto evidentemente le quita muchísimo poder a los gobernadores. Entonces vas a tener este superdelegado, con el nombre que le quieran poner, más los congresos. Esa es una herramienta meramente de control. ¿Qué gobernador se ha opuesto? Solo uno. Solo un gobernador ha dicho, oye, no, esto no está bien. Todos los demás, entonces la oposición no llega... Fue Alfaro, ¿no? Enrique Alfaro de Jalisco, que todavía no es gobernador. Todos los demás
calladitos, a sabiendas de que van a perder muchísimo poder. Entonces, ¿dónde está la oposición partidaria? Pues no está. No, yo creo que todo el mundo está viendo cómo le va a hacer, están pensando, están tratando de entender cómo van a funcionar estos superdelegados, pero a mí esto me suena prácticamente casi que estrategia militar de ir ocupando territorios, mediante puestos de control que a lo mejor no tienen ninguna figura política o ningún respaldo político, pero tiene ahí en todos lados nombramientos meramente políticos que van a tener un poder inmenso en los estados y nadie se ha opuesto a ello. Porque no hay oposición, o sea, la oposición está, tú lo escribías hoy. Lo que dice Valeria es muy cierto, o sea, de los 32, solo uno, Alfaro, abiertamente, digamos, se deslindó y dice, yo no voy a hablar con Lomelí, punto, no conozco a ese señor, no sé a dónde vaya a vivir, a despachar, yo mis asuntos los veo en la Ciudad de México, pero fue el único. El único. Javier Corral se reunió con Alfaro y todo, pero no ha hecho una declaración tan contundente como la de Alfaro. Entonces, ahí hay un primer problema, que es que, Del Mazo menos lo va a hacer. Los del PRI no se van a atrever, porque al final del día, pues ellos se van a cuadrar 100% con el nuevo gobierno. Los del PAN, pues muchos de ellos no van a preferir negociar sus acuerdos con López Obrador vía el coordinador o como se le vaya a llamar. Entonces, esa parte, pues... Ahora, yo sí creo que el PAN tiene muchas posibilidades de reconstituirse simplemente porque pues, la política así aborrece el vacío, pues, y si alguien va a llenar el vacío de oposición que sí va a haber... Morena puede ser, pero va a tener que... si el PRI pudiera jalar a algunos de Morena o el PRD pudiera, pero va a ser muy difícil. No, con el poder presidencial. Bueno, pero fíjate. Es imposible. Al revés. No hay cómo. Al revés. Va a jalar a más. Sí, entonces, fíjate, entonces vamos contando. Sí. En el Congreso no oposición. No. En los estados, con mayoría constitucional incluso, porque los perredistas y los priistas se van a acabar yendo hacia allá. Con muy poquito hacen mayoría constitucional. Sí. En los estados tampoco, ¿no? Tienen 19, ¿cuántos? 19 congresos locales y 32 procónsules van a tener. Entonces, ahí tampoco. En la Suprema Corte va a poder poner 4. Los primeros indicios de la Suprema Corte fueron: sí, señor, nos bajamos el sueldo y bajamos nuestros gastos. No, el sueldo no. El sueldo no. 5,000 millones de pesos de ahorro. Estábamos un poco excedidos, muy bien. Y hay el proyecto por ahí, el Tribunal Constitucional, que va a sustituir. Luego, los órganos autónomos. Sí. Primer fallo que no le gustó del INE, y hubo un desafío brutal a propósito del fideicomiso. Y probablemente el tribunal se va a doblegar todo parece indicar que por ahí a las expectativas. Sí, el tribunal ya está, al parecer, muy alineado a Morena. Entonces, pues es una hegemonía, pinta para una hegemonía como las de los... Te doy otro dato de organismos autónomos. ¿Otro? De los 5 miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, él va a poder sustituir a 3, comenzando en diciembre, que 4. Se va Ramos Francia. Le van a tocar 4. No, son 3. Empieza en diciembre con Ramos Francia. Y luego le toca a Alejandro Díaz de León también. Exacto. Pues pinta como para el inicio de una hegemonía a la antigua del PRI, solo que democráticamente, con votos de adeveras, porque la hegemonía del PRI siempre tenía esta fisura de credibilidad de que todos sabíamos que sí eran muy poderosos, pero que inventaban los votos. Que sí que eran mayoritarios, pero que le sumaban de más. Y ellos también sabían eso. De manera que procedían con un había algo de culpabilidad. Comedimiento y culpabilidad. Acá no. Yo sé que tú sabes. Acá son votos efectivos, democráticamente emitidos por la mayoría real de los ciudadanos de México. Y eso sí es una diferencia histórica muy importante. Ahora, el tema de la oposición es fundamental, porque vean lo que está pasando en Estados Unidos, donde pues los demócratas al parecer sí se están logrando reconfigurar y están movilizándose y van por todas las canicas para tratar de recuperar, Jorge, por lo menos en la Cámara de Representantes el próximo noviembre.
pero acá no se ve, O sea, aquí el campanazo ha sido de tal mayoría que... Un mes, o mes y Bueno, por días, eso. Sí. O sea, ¿tú sí crees que en el tiempo va a surgir una oposición partidista? Yo creo que mucho va a depender de cómo le vaya al gobierno de López Obrador. Sí. Como mucho ha dependido en Estados Unidos de cómo le ha ido a Trump. Trump lo que no ha podido hacer es rebasar los límites de su base inicial. Sigue en su 40, 41, 42%, no ha podido pasar de eso y todo indica que no va a pasar de eso, a pesar de una economía en pleno auge, que debiera haberle traído una popularidad mucho mayor a él y a los republicanos en las elecciones de noviembre. Pero esa ya la traía. Ya la traía, pero traía. La mantuvo y la aceleró, digamos. Bueno, si a López Obrador le va muy bien, con el TLC, como dice este amigo, de una gran metáfora, se respira un acuerdo de cierre. Se respira el acuerdo de cierre. Yo lo que digo ahí depende... Nuestro paisano Moisés Calax se respira. Yo nunca había respirado un aire de cierre, pero es una fragancia nueva. Pero a ver qué TLC pero queda. sin Canadá yo no sé qué tanto pueden respirar, porque pueden acordar entre los dos. Si eso sale, si no hay otros problemas de tipo de cambio, si la violencia disminuye, como quiere Durazo, reducir los homicidios a la mitad en 3 años. Bueno, pues saca el promedio a lo largo de los 3, cuánto tiene que bajar cada año y luego cada mes, y pues si eso sucede, pues también. Si las reformas que promueve López Obrador se logran y prosperan, es decir, traen frutos positivos de sueldos, de descentralización, de lo que tú quieras. Si le va muy bien al gobierno de López Obrador, yo creo que le va a ir muy mal a la oposición, pues es lo lógico. Esta frase fantástica, si le va bien al presidente, le va bien a México, pues según depende qué entiendes por irle bien al presidente, pues yo no sé qué quiera decir eso. Lo que sí creo es que si le va bien, le va a ir mal a la oposición, a toda, y haga lo que haga más o menos. En cambio, si empieza a toparse con los obstáculos de todo nuevo gobierno en México, primero, y segundo, si los evidentes errores de diagnóstico, de propuesta, de todo, que ahí están, empiezan a generar consecuencias, alguien en la oposición o algunos en la oposición van a aprovechar eso. La política es la política. ¿No? Yo creo que va a ser más bien el PAN, pero habrá que ver, por ejemplo, la tecnocracia, ¿dónde se va a ir? Aparte de los tecnócratas de Peña que se van a embajar. Dice que a la hora de opinar. A la hora de opinar, bueno, muy bien. Bienvenidos, pues ya invitaste a uno. Ya invitaste a uno. Hay tela de dónde cortar, ¿eh? Hay cola. Espérate, Leo. A ver, embajada mata comentocracia. Sí, exacto. A los que les ofrezcan buenas embajadas, no. Depende. No. Van a bajar los sueldos de los embajadores. Ya dijo Marcelo Ebrard que a lo mejor los exentan. Los van a exentar. Sí. Además, mira, tener poca lana en Londres es mejor que tener mucha lana en la hora de opinar. Bueno, hacemos una breve pausa, regresamos, vamos a concluir con este tema de la oposición que tendrá López Obrador.